Buenas noches, hermanos. El título del sermón es ¿Somos testigos de Jehová? No crean que me he vuelto loco, ni que voy a cambiar la doctrina de la iglesia. Sé que este es el pueblo remanente de Dios, porque somos los que guardamos los mandamientos y tenemos la fe de Jesús. O sea que estamos en el lugar correcto. ¿Estamos bien hasta ahí? Pero la palabra testigo, ¿qué significa? Yo busqué en el diccionario y encontré, entre las muchas acepciones que tiene, dice, la primera, persona que da testimonio de algo o que lo atestigua. Segunda, persona que está presente mientras ocurre algo. Como muchos de ustedes saben, yo trabajaba en una emisora de radio, obviamente del mundo, porque aquí en Miami no hay emisoras cristianas. Y un día conversando con uno de los compañeros, un locutor de una de las emisoras, le comenté que estaba haciendo algún trabajo aquí en la iglesia, no recuerdo si fue cuando estaba poniendo el proyector o algo en el sonido, no recuerdo exactamente. La cuestión es que él me dice, pero tú vas a una iglesia, tú eres cristiano. ¡Wow! ¡Qué susto me di! Porque le pregunté, ¿qué? ¿No se me nota? Me dijo, no, está bien, a mí esos cristianos fanáticos que andan todo el tiempo hablando de la Biblia y que a Cristo y que quieren llevarte a la iglesia, qué sé yo, eso no me gustan, así para mí está bien. Yo no, pero para mí no, porque si yo no estoy mostrando que soy cristiano, si no estoy mostrando a Cristo en mí, entonces yo, Pedro Sánchez, está muy mal. En la Biblia encontramos en Mateo 7:16 que dice, por sus frutos los conoceréis. Obviamente yo en ese momento no estaba dando el mejor testimonio de los frutos de Dios. ¿Cuáles son los frutos que debemos dar? ¿Nuestros actos muestran los frutos del Espíritu? Eso lo encontramos en Gálatas 5:22, los frutos del Espíritu. Pero, ¿cuál es la única manera que tenemos para poder dar esos frutos del Espíritu? Estando en comunión con Dios, ¿verdad? Es la única manera, porque por nosotros mismos todo lo que hagamos de nada sirve. En otra parte de la Biblia también nos dice, en Hechos 1:8, dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Donde quiera que nosotros vamos, estamos siendo testigos de Dios, estamos mostrando el carácter de Cristo, estamos siendo semejantes a Cristo. Para Dios no hay casualidades, hermanos. Yo de hace mucho tiempo tengo esta inquietud, precisamente desde aquella vez que tuve esa conversación con ese compañero en la emisora. Y he estado, después que pasé la clase de predicador laico, y he estado en eso, he estado manejando la idea de este tema, pero no lo había llevado al papel y no lo había desarrollado. Y el sábado, cuando veo en el boletín el título del sermón que iba a tener el pastor, en broma fui y le dije, pastor, le tengo un reclamo. Me robó el título de mi sermón, me robó mi tema. Para Dios no hay casualidades. Si el sábado el pastor predicó sobre este tema y hoy, 4 días después, yo estoy parado aquí para hablar de este mismo tema, es porque Dios necesita que seamos testigos de Él. Ahora vamos a profundizar un poco más en esto. En Mateo 7:16, busquemos en nuestras Biblias, Mateo 7:16. Mateo 7:16. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Obviamente, la uva solo la da la vid, el mango solo la da el mango. La naranja. No existe otra manera. El cristiano debe dar los frutos del Espíritu. Debe ser semejante a Jesús. ¿Cuáles son los frutos que estamos reflejando? ¿Nuestros actos reflejan los frutos del Espíritu o las obras de la carne? Todos sabemos cuáles son las obras de la carne, ¿verdad? Odio, rencor, envidia, celos. Por ahí para allá la lista es inmensa, ¿verdad? Pero los frutos del Espíritu los encontramos en Gálatas 5:22. Para todos es conocido. Busquemos Gálatas 5:22.
Gálatas 5, 22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Quién nos va a juzgar por hacer esas cosas que son los frutos del Espíritu? Nadie, al contrario. Y el único que nos puede juzgar, valga la redundancia, es Dios. ¿Y qué es lo que nos va a decir? Que bien estaba, hijo mío. Pero ¿estamos realmente dando esos frutos? Yo llevaba días ya preparándolo, desde el sábado que quedamos en que yo iba a tener la predicación hoy, y empecé a llevarlo al papel a mano primero, después lo llevé a la computadora, y ya anoche lo tenía listo, lo practiqué y todo. Y esta mañana, cuando leo la matutina, yo tengo que darle muchas gracias a Dios, porque Dios me habla todos los días a través de este librito que es la matutina. Le doy gracias también por el pastor Bullón que la escribió. La matutina de hoy, en el 6 de abril, en el tercer párrafo dice, por lo demás, tened gozo, permaneceos perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y en verdad, el Dios de paz y de amor estará en vosotros. Quiere decir, la evidencia de que Dios está en ti es los frutos del amor. Yo siento todos los días, cuando me levanto, que oro primero, leo la matutina, y no solo leo la matutina, agarro donde está el versículo y leo ese capítulo completo, para enfocarme bien en de qué me está tratando la matutina, el mensaje de qué me va a hablar. Y como decía, ya yo lo tenía listo, y no pude dejar de agregar este pedacito, porque sentí que tenía mucho que ver con el tema. Sentí que Dios me estaba hablando. Yo siento todos los días a Dios hablándome, a veces regañándome, a veces aconsejándome, a veces dándome aliento, a veces consolándome y la mayoría de las veces perdonándome. Desde hace un tiempito yo estoy leyendo un librito que llevaba mucho tiempo en mi casa, pero por esas cuestiones de machismo que tenemos a veces los hombres, por la carátula del libro me parecía que era un libro más bien para mujeres. La carátula, muy bonita. Parecía un libro para mujeres y por eso nunca lo leí. Además de que lo había escrito una mujer, bendita ella que lo escribió, y se llama El Camino a Cristo. Y encontré, ya voy por el capítulo 7, y encontré precisamente en el capítulo 7, en la página 89, que dice lo siguiente. Dice, en el corazón regenerado por la gracia divina, el amor es el móvil de las acciones. Modifica el carácter, gobierna los impulsos, restringe las pasiones, subyuga la enemistad y ennoblece los afectos. Este amor, atesorado en el alma, endulza la vida y derrama una influencia purificadora sobre todos los que están en derredor. Estamos mostrando nosotros, estamos le dando esa influencia purificadora a los que nos rodean. Estamos siendo testigos de Cristo. También encontré en este mismo libro, en el mismo capítulo, en la página 94, que la sierva del Señor dice, así dijo el Señor Jesús a sus discípulos, porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. De modo que si Cristo obra en ti, manifestarás el mismo Espíritu y harás las mismas obras que Él, obras de justicia y de obediencia. Hermanos, ¿realmente somos obedientes? ¿Somos justos? ¿Nuestro comportamiento refleja que Cristo está en nosotros? ¿Cuál es la única forma en que podemos lograr que esos frutos del Espíritu estén en nosotros, que lleguemos a alcanzarlos?
y a mostrarlo a los demás, como Dios quiere. Vayamos a mi querida parábola de la vid. ¿Y por qué digo mi querida? Porque cada vez que la leo me gusta más, cada vez que la leo me impresiona más, cada vez que la leo la disfruto más, y cada vez que la leo me da una nueva forma de ver a Dios y ver a Cristo, y de estar más en comunión con Él. Vayamos ahí a Juan 15, versículos 4 y 5. Juan 15, versículos 4 y 5. Dice en el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y en el versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Qué verdad más grande, hermanos, ¿verdad? Aquí no hay equivocación. Yo me recuerdo en Cuba, en mi casa la había, en muchas casas, en muchos hogares en Cuba, al principio de la revolución, fueron quedando, me imagino que desde antes de la revolución, y ya casi en las casas no queda, pero en casi todas las casas había una chapa redonda así, que tenía un rótulo, una cruz en el medio así, y decía, con Dios todo, sin Dios nada. Yo creo que esa frase la sacaron de la parábola de la vid, porque si no estamos unidos a Dios, si no estamos en comunión con Él, por mucho que querramos hacer nosotros por nuestro propio esfuerzo como humanos, no sirve de nada. Solo pudiéramos dar esos frutos, recibir ese poder de lo alto, estando en comunión con Dios, estando en comunión con Cristo. Ahora, ¿cómo la gente puede identificarnos como cristianos? Hagamos un viaje imaginario, por ejemplo, por las Antillas, por el Mar Caribe. Vayamos a Puerto Rico, que es la más pequeña de todas. ¿Cómo hablan los boricuas? ¿Cómo lo podemos identificar? Bendito nene, ¿quiere comer arroz con gandules y amarillo? Más o menos así parecido, ¿verdad? Pasemos ahora a otra isla, la República Dominicana. ¿Cómo hablan los dominicanos? Ah, pero ¿cómo la vaina, tigre? Pero tú estás loco. Vamos a comer mangú. Ahora vamos a la mayor de todas, a la Perla de las Antillas, al Gran Caimán, a Cuba. ¿Cómo hablan los cubanos? Oh, chico, a mí me cuesta, ¿sabes que a mí me cuesta mucho trabajo imitarlo? No me sale hablar cubano. Y créeme, en serio, los de La Habana hablan de una manera, los de Oriente hablan de otra. Y es un problema entre ellos mismos, entre nosotros mismos es un problema, eso sí que mejor ni me meto en ese problema. Mejor lo dejamos ahí. Incluso cuando la gente se muda de un pueblo a otro, de un país a otro, por lo general empieza con el tiempo, empieza a parecerse a la gente y actuar como la gente de ese nuevo lugar. Y a mí me pasó, yo soy de Oriente, y a los 18 años me mudé para La Habana. A los 2 meses ya yo hablaba como los habaneros. De hecho, los habaneros no se daban cuenta ya de que yo era oriental. Y cuando fui a los 2 meses a Santiago, nuevamente de visita, ay mamá, los compañeros míos de la escuela, los amigos del barrio, me decían, pero tú eres un vendido, ya estás hablando igual que los habaneros. Que sí. Pero es que a uno se le pega, por lo general, el acento o las costumbres del lugar a donde va. Entonces, un cristiano debe parecerse a Cristo. Debemos parecernos a Cristo, sí.